Señoras, señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. La revolución bolchevique no fue en absoluto inevitable. Si el poder político hubiera mostrado una flexibilidad y una inteligencia mayores, es muy posible que se hubiera podido evitar. Un hombre supo entenderlo. Se llamó Piotr Stolypin y es uno de los pocos que interpretó correctamente los propósitos de los revolucionarios. Pero los revolucionarios también le interpretaron correctamente a él y por eso atentaron contra su vida hasta 11 veces. La última tuvieron éxito. Los acontecimientos de 1905, la derrota rusa en la guerra contra Japón y los crecientes desórdenes sociales aconsejaron a Nicolás II establecer un parlamento, la Duma, aunque fuese una cámara meramente consultiva destinada a aplacar las exigencias de los sectores liberales. Los ministros los nombraba la corona y ésta podía disolver la Duma cuando lo estimase oportuno. La primera Duma duró apenas 2 meses y medio, entre abril y junio de 1906. El dominio de los partidos liberales y socialistas hizo imposible el acuerdo entre ellos y el gobierno de Goremkin. Un segundo parlamento fue aún más radical al aumentar la representación de los socialistas, que serían descubiertos conspirando en un proyecto insurreccional. Cuando se exigió a la Duma la expulsión de los 55 socialdemócratas y el parlamento se negó, el gobierno la disolvió. Para entonces ya era primer ministro Piotr Stolypin. Inteligente y valeroso, tanto física como moralmente, fue capaz de emprender reformas al tiempo que reprimía con dureza el devastador terrorismo revolucionario. Stolypin, que había impresionado favorablemente al zar desde el primer momento, convenció a este para reformar el sistema electoral, de modo que los terratenientes y propietarios urbanos tuviesen una mayor representación en detrimento de los campesinos, de las clases trabajadoras y de las minorías nacionales, inaugurando así una tercera Duma mucho más manejable, que duró 5 años. Como la economía rusa dependía de la tierra, el objetivo esencial de Stolypin fue el de crear una gran masa de propietarios rurales. Los campesinos eran además leales al zarismo y por ello inaccesibles a la propaganda revolucionaria. Stolypin trataba de salvar el sistema que se había gravemente amenazado por su propia rigidez. Solo un mes después de asumir el cargo, en agosto de 1906, sufrió un atentado en su propia casa que mató a 33 personas y que mutiló gravemente a una hija suya e hirió a un hijo de 3 años. Esto propició que se trasladara al Palacio del Zar, donde conoció a Rasputín, con el que desde entonces mantuvo enconada enemistad. En todo el periodo de Stolypin, de 1906 a 1911, más de 1.100 terroristas fueron ajusticiados. El movimiento revolucionario fue duramente castigado y retrocedió visiblemente. Mientras promovía la industrialización y la creación de infraestructuras, y las reformas agrícolas se mostraban capaces de asumir una gran masa de que habían sido liberados bajo Alejandro II, pero que había quedado sin tierras. Sin embargo, para 1911, y fruto de las intrigas de la corte tras intentar apartar de palacio a Rasputín, Stolypin había caído en desgracia ante el zar. Aunque éste se negaba a aceptarle la dimisión, le retiró la escolta y resultó preterido en el protocolo. A consecuencia de ello, y cuando visitaba la ópera de Kiev el 14 de septiembre de 1911, fue asesinado de 2 disparos en lo que constituía el 11º atentado que sufría. Con su desaparición, Rusia perdía al político más capacitado, al único que acaso hubiera podido evitar la hecatombe. Don José Menéndez Manjón, un placer saludarle de nuevo. Igualmente. Un placer tenerle aquí. Bueno, estamos tratando hoy una figura que fue muy importante en la Rusia prerrevolucionaria y, como se ha dicho, quizá la persona que pudiera haber evitado esa hecatombe que posteriormente llegó. Fue la revolución de 1905 la que obligó al sistema, obligó al zar incluso a aceptar algunas reformas. El zar en principio era lógicamente contrario a esas reformas y además el zar se vio siempre presionado por su mujer para evitar las reformas, para no llevarlas a cabo. Bueno, en realidad la gran reforma se hizo en 1861. Bien, entonces la liberación de los siervos ocasionó una serie de problemas que, curiosamente, contra la idea que hay en general establecida, y que podemos ver, por ejemplo, en Ana Karenina, la novela de Tolstoy, inició el declive de la nobleza. Ahí ya se saben más o menos los datos, y entre 1861 y 1905 la nobleza había vendido el 40% de sus tierras. Pero lo que no desapareció fue la tradición comunal de los campesinos rusos, la Ovshina, el Mir. Sí. Y eso provocó que los granjeros que se querían instalar por su cuenta tuvieran la hostilidad permanente de la comunidad campesina.
Eso creó en el campo una especie de impasse y de malestar permanente. Si a eso le unimos que de 1890 a 1905, con un crecimiento económico del 8% anual permanente, Rusia da un despegue brutal y crea una clase nueva de proletarios, pues tenía todo para... Es que era una sociedad nueva. Y mientras el zar y su mujer pensaban que seguían viviendo en la Rusia de Alejandro I, y claro, no era así. Entonces las reformas le vinieron por la fuerza, o sea, era imposible que no hubiera acabado viendo algún tipo de estallido. Claro, lo que pasa es que no habría sido lo mismo si se hubiera elegido a una persona que lo sabía, y muchos, digamos, de una manera diferente. Quiero decir con esto que Stolypin era un hombre enormemente inteligente que cautivó al zar desde el principio, a pesar de que venía como un reformista y en efecto llevó a cabo algunas reformas muy importantes y desde el punto de vista político muy necesarias. Pero como digo, cautivó a todo el mundo en principio. Los embajadores extranjeros también hablaban muy bien de Stolypin, es decir, fue un hombre que entró muy bien. No, es que Stolypin era el hombre necesario para Rusia prácticamente, sin duda. Hoy en día casi todos los historiadores rusos, desde que Solzhenitsyn volvió a revalorizar a Stolypin, se ha vuelto a estudiar su figura. Además está muy estudiado, o sea, salen libros continuamente de él en Rusia. Y Stolypin era un reformador, pero también un hombre duro. Él logró aplacar a la provincia de Saratov, porque además Stolypin no empezó en Petersburgo, él empezó en la corte, primero en provincias, primero en Grodno y luego en Saratov. Y en Saratov, en un principio, con solamente 40 gendarmes y 80 cosacos y un regimiento de infantería, logró aplacar el total, creo que fue de 509 sublevaciones campesinas, que tuvo solo Saratov en 1905. Y en muchas de ellas fue él a pecho descubierto a frenar la insurrección. Entonces era un hombre duro, era un hombre valiente, y luego además había escrito un memorándum sobre la reforma agraria en Rusia muy importante. Él era ingeniero agrónomo, sí. Era un hombre experto en agricultura y de una inteligencia muy, muy aguda. Procedía de una familia rica, una familia aristocrática por parte de padre y de madre. El padre además había sido ayudante de Alejandro II, y la madre también tenía ilustres antepasados, y además, bueno, el matrimonio luego mantuvo algunas relaciones muy importantes con personajes notables de la época, como por ejemplo fue el caso de Tolstoy. Bueno, el origen de Stolypin es la más antigua nobleza rusa. O sea, su madre además era sobrina de Gorchakov, que fue el gran ministro de Asuntos Exteriores de Alejandro II. Entonces, bueno, y su padre fue el jefe de la guarnición del Kremlin, que es un puesto como una especie de jefe del cuarto militar imperial. Entonces la posición de Stolypin era muy, muy buena. Y además él tenía una cosa muy importante a su favor. Él había sido mariscal de la nobleza en Lituania, que es donde él tenía sus fincas, y estaba muy cerca de la frontera prusiana. Él vio muy de cerca el ejemplo de la Alemania de Bismarck y de cómo se había reformado la Alemania de Bismarck, cómo había dado un salto a ser gran potencia. Y eso también tuvo esa capacidad. Lo que pasa es que Stolypin, al revés que Bismarck, no controlaba los asuntos exteriores y no tenía ningún voto en defensa. Y luego los ministros del zar no eran como los ministros de otras cortes europeas, eran una especie de administradores, y la sensación de un gabinete como un organismo que funciona de manera uniforme y colegial no era exacta. En Rusia el ministro era una especie de administrador de un ramo que el zar utilizaba. En la casa de Stolypin había una enorme biblioteca, probablemente con más de 10.000 volúmenes, que sabemos que Piotr estudiaba y leía, vamos, que no los tenía allí de adorno, que eran del padre y de la madre. Y además él hablaba, era un hombre muy culto, y hablaba además, lógicamente del ruso, hablaba francés, inglés y alemán. Fue un hombre, digamos, de una gran formación. Lo reseño porque en muchos casos algunas de las personas más cercanas al entorno real no estaban adornados precisamente por esas condiciones. Bueno, pero no olvidemos que estamos en la época de oro de la cultura rusa. Sí. O sea, en la época de Tolstoy, Dostoyevsky, Tchaikovsky, Borodin, Mussorgsky, Repin, o sea, empezamos a mirar. Es la época, nunca Rusia ha sido tan brillante como en aquel tiempo. Y Stolypin pertenecía a una élite que era muy culta. La aristocracia rusa no era un puñado de analfabetos. No, la aristocracia desde luego no. Y cualquiera que vaya a Moscú y vea los museos o en Petersburgo y vea las colecciones de arte y los palacios se dará cuenta de que no eran precisamente unos Hombre, él hubiera sido militar. De no ser por una deformidad en el brazo derecho, él hubiera sido militar. Y había muchos altos cargos del ejército que también tenían efectivamente esa formación. Sí. Por ejemplo, el general Krasnov fue un excelente novelista. Krasnov fue un muy buen novelista. Y así
Las medidas que tomó él y por las que en definitiva ha pasado, digamos, a la historia y ha sido reivindicado y más posteriormente efectivamente por Solzhenitsyn, digamos que son medidas que combinan dos aspectos muy distintos en principio, pero que estaban bien compensados. Por un lado, una gran dureza contra los terroristas, que además sembraban verdaderamente el terror, el pánico en Rusia, por un lado, y por otro lado, una flexibilidad muy marcada en materia económica y social. Es que, bueno, son aspectos complementarios. Para hacer reformas tienes que tener orden. Hagámonos una idea, en el año 1905-1906 murieron 3.100 servidores públicos asesinados por los terroristas. En el año 1907 y en el año 1908, en 1907 hubo 2.500 muertos, creo, y en 1909 hubo 3.500 muertos en atentados terroristas. En 1909, que es cuando se notan ya los efectos de la política de Stolypin, hay 200. Para nosotros es una barbaridad, pero después de haber tenido 2.000 y 3.000, pues es un paso adelante importante. Entonces Stolypin suprimió en temas de terrorismo los procedimientos lentísimos de la justicia rusa y hacía juicios militares en 48 horas que acabaron con 1.102 condenas a muerte y provocaron 7.500 deportaciones a Siberia, entre ellas la de Trotsky. Entonces, eso se combinaba con una necesidad fundamental que Stolypin vio muy clara, que era crear una clase media en el campo. Pero ahí tenía varios enemigos: la unión de la nobleza, los censvos, que es la administración territorial municipal, y las comunidades campesinas, y a veces incluso los usureros, los prestamistas, porque él quería una clase media campesina que fuera un colchón del régimen, que pudiera en un momento dado, como fueron los cosacos en realidad, pues sostener la propiedad y la religión y el sistema monárquico en Rusia. Quizá haber completado las reformas hubiera sido el freno más eficaz contra el ascenso bolchevique y para lo que sucedió luego en la revolución. De hecho, tanto Lenin como Trotsky de forma confesa admitían que eran temibles la reforma de Stolypin. Es decir, que si aquel proyecto se hubiera llevado a cabo, digamos, del todo, que se avanzó bastante, pero del todo probablemente hubieran hecho inviable la revolución. Pero se avanzó solo en una parte, o sea, bajo el mandato de Stolypin se repartieron 10 millones de hectáreas a 1,5 millones de campesinos. Pero es que había una reforma de la educación que fue frenada, que era escolarizar a toda la población rusa. Había una reforma de las libertades civiles, que también se paralizó por la Iglesia, que no quería que los judíos tuvieran derechos civiles. Había una reforma de los seguros sociales que paralizó la unión de empresarios. Entonces, Stolypin se empezó a buscar enemigos. Él, que giraba hacia el lado conservador para intentar encontrar amigos en el lado conservador, se encontró que eran iguales que los cadetes o que los socialdemócratas. Y todos los intentos que hizo por eso, crear una sociedad de clases medias, pues fueron abortados. De hecho, Stolypin muere como un fracasado político, muere como un cadáver político. Porque, fíjate, la ley de reforma agraria se aprobó en 1906 y se empezó a aplicar en 1910. Sí, un año antes de su muerte. Y Stolypin tuvo que aplicar muchas medidas por el artículo 87 de la ley fundamental que permitía gobernar manu militar y durante 2 meses. Si no, ni eso. Si no, no hubiera podido. Desde luego, tampoco se lo pusieron fácil. No, entre la Duma, la aristocracia y el propio zar, porque el zar... Al final el zar también. A sus ministros les hacía zancadillas y estaba sometido a un montón. Luego también Stolypin desterró a Rasputín, lo mandó para Jerusalén y dijo que ni se le ocurriera volver por San Petersburgo. Y fue un error porque el ascendente que tenía Rasputín sobre los zares, sobre todo sobre ella... El zar no era tan... Pero sobre la zarina sí. Sí, lo que pasa es que la zarina lo tenía sobre el zar, con lo cual, en fin, era un... bueno, hay un episodio particularmente curioso en toda esta historia de la lucha contra los terroristas revolucionarios, y es el episodio de la infiltración de un personaje, bueno, de una trayectoria muy particular y que acabó de un modo muy particular, que es Malinovsky. Pero bueno, siempre la Ojrana se caracterizaba por eso. Porque luego Neshayev también era, nunca se supo con quién estaba Neshayev, si con los terroristas o con la policía. Efectivamente. La Ojrana, como generalmente todo el cuerpo de policía, la seguridad rusa tenía muy pocos efectivos, o sea, tenían muy pocos gendarmes, pocos agentes. Entonces su opción básica era comprar al enemigo e infiltrarlo. Y sobre todo actuar por anticipación. O hacer que estallaran, yo qué sé, disensiones entre los grupos, que se acabaran matando entre ellos. Y eso fueron tremendamente eficaces. Y era un tipo de acción preventiva que funcionó muy bien.
funcionó muy bien. Y al final, bueno, Malinovsky llegó a la cúspide del Partido Comunista de la Unión Soviética. Hasta que se descubrió el pastel cuando llegaron al poder los bolcheviques. Efectivamente, y tuvieron acceso, claro, a toda la información policial, expedientes y demás, pero es un caso, bueno, y acabó liquidado, claro. Sí, pero era el segundo de Lenin, era un hombre importantísimo del partido. Sí, era un hombre importantísimo. Bueno, en general, vamos a decir, sirva como lección, ¿no?, de la historia. En general, los revolucionarios siempre detestan a los reformistas. Siempre. Porque son los que les impiden llevar sus propósitos a cabo. Al final, el lema del revolucionario es cuanto peor, mejor. Sí. No, y aparte, por ejemplo, en 1890 hubo un hambre tremenda en la zona del Volga y de la Samara y toda esa región de Rusia. ¿De dónde era Lenin? Y Lenin se enfurecía porque la gente mandaba ayuda. Decía, no, dejadlos que se mueran de hambre para que a ver si tengamos nuestra revolución. Y en realidad el hambre, Lenin demostrará saber utilizarla y Stalin la utilizan como auténticos maestros. El hambre ha sido el gran arma del comunismo, ha sido el hambre, sin duda. Así es, así es. Bueno, a Stolypin lo intenta matar 11 veces. Las 10 primeras, por supuesto, fracasan, aunque le causan en ocasiones terribles daños, como es una hija la cortaron las piernas, un hijo de 3 años quedó tocado para toda la vida porque la metralla le dio en la cabeza. En fin, los procedimientos de los terroristas de aquel momento eran verdaderamente terribles. Pero en el 11º atentado, cuando matan a Stolypin, no está muy claro quién es la mano la mano como tal ejecutora, sí, pero quién inspira aquella acción, porque se han hecho teorías de todo tipo. Hombre, Stolypin se va muy mal con Durnavov, que era el gran jefe del interior ruso, pero Durnavov estaba también acabado cuando Stolypin está acabado. Entonces, como cadáver político que en realidad era, nunca se sabrá, porque además el problema de la ambigüedad de la Ucrania es que esa ambigüedad para manipular, pero también para que en un momento dado gente que tú crees que es de confianza se le cruce los cables y dispare. Entonces ese misterio siempre quedará. Lo curioso es que cuando Stolypin tardó mucho tiempo en morir. 2 días o 3, ¿no? Y el zar, delante del cadáver de Stolypin, rezó y lloraba y decía, perdóname, perdóname. O sea, el propio zar se dio cuenta, dentro de sus límites, que había perdido un hombre fundamental para contener la descomposición del régimen. Además, Stolypin, como su rival Durnavov, y como curiosamente Rasputín, era enemigo de la guerra. Él decía que Rusia necesitaba 20 años de paz. 20 años de paz y hacer las reformas. Y murió en el año 11, en el año 14... empezó... Y precisamente el que no se culminaran las reformas, sobre todo en el campo de Stolypin, que es verdad, que luego tenía un programa mucho más amplio, educativo, de infraestructuras también, por cierto, pero el que no se culminaran esas reformas fue lo que permitió que una masa campesina, que en fin, que no encontraba a dónde agarrarse, terminara escuchando a los bolcheviques, que hicieron de la cuestión de la tierra uno de sus lemas fundamentales. Bueno, luego también sabemos lo que hicieron con los campesinos y con la tierra, pero para conseguir, para que estallase la revolución, verdaderamente se ganaron a los campesinos. No, es que en Rusia sin los campesinos no se podía hacer nada. Efectivamente. Entonces tuvieron que... Primero les dieron la tierra, luego se la quitaron y luego les liquidaron. Al final de sus días, el zar, que efectivamente lloraba ante el cadáver de Stolypin, no le trató muy bien. Al final, que había caído en desgracia. También hay que decir que el zar era una persona, digamos, no excesivo carácter y por todos lados hablaban contra Stolypin. No fue un hombre excesivamente político en lo que entendemos, en la peor acepción de la palabra política, es decir, de ese diplomático que se va ganando a la gente por detrás y todas estas cosas. Era un hombre franco, era un hombre con las ideas muy claras y no pensaba que alrededor probablemente tenía ese mundo conspirativo que había. Lo tenía muy claro, era ruso y un ruso sabe que siempre... Pero fue muy ingenuo. No fue ingenuo, es que no le quedaba otra. Porque estaba solo. O sea, cuando giró hacia los conservadores le traicionaron. Cuando se intentó aproximar a los liberales le traicionaron. Y luego el problema de Nicolás II es que no fue un autócrata de verdad. O sea, un autócrata de verdad hubiera impuesto a Stolypin, habría dicho, se hace lo que él diga, y el que no, pues que vaya preparándose un inviernito en la catorra siberiana. Pero el problema de Nicolás II es que no era un autócrata. Entonces, cualquier persona con influencia podía cambiar su opinión. Y toda la gente que estaba en la corte era anti-Stolypin, menos la madre del zar, menos la zarina madre, María. Bueno, era un zar, desde luego, enormemente débil. Muy débil, muy débil. Un hombre que le faltaba carácter. Bueno, pero Stolypin se equivoca, visto retrospectivamente, claro que es fácil decirlo, por ejemplo, en el tratamiento que le da a Rasputín, dada la influencia que tenía Rasputín en la corte, claro. Pero es que el desprestigio que Rasputín daba a la corte también era inmenso. Entonces Stolypin dijo, este tío largo. Y además, Rasputín nunca se atrevió con Stolypin. O
sea, no, Stolypin era demasiada figura para... Se temían mutuamente. Ni era un personaje de una pieza. No cayó bajo su influjo en ningún momento. Y fue uno de los pocos, hay que decir, que escapó a ese influjo. Y que no se dejó ni manipular, ni utilizarlo para subir adelante, etcétera. Pues don José, muchísimas gracias. Esperamos contar con usted en futuros episodios, sobre todo de todo lo que tiene que ver con Rusia, que es usted un experto en esta cuestión y le necesitamos. Muchas gracias, será lo que se pueda. Pues mil gracias, como digo, a todos ustedes igualmente por estar ahí cada día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.